Ok, estamos listos. Entonces, estamos terminando la segunda división del libro de los Salmos, que viene desde el capítulo 42, es decir, el Salmo 42, hasta el 72. Eh, Como anunciamos en la reunión pasada o antepasada, vamos a parar ahí el estudio de los Salmos y después vamos a seguir con el Evangelio según San Mateo. Quiere decir eso entonces que el próximo 26 de septiembre el hermano Íñigo ha ofrecido hacer una introducción al Evangelio según San Mateo. Entonces iniciaremos con eso el próximo 26 de septiembre y seguiremos en octubre con los capítulos de este libro. He tenido la oportunidad de compartir en el último tiempo estudios sobre varios de los salmos y a veces encontramos expresiones como repetidas en, en los salmos y de hecho al analizar que estos son cánticos, pues también cuando cantamos expresamos muchas cosas en las estrofas de los cánticos que tienen similitud unas con otras, pero me parece interesante que cada vez que hace uno un análisis, un recorrido de los versículos de un salmo, pues encuentra cosas a través de las cuales el Señor da enseñanzas. Este salmo que nos corresponde hoy, el Salmo 70, es una repetición de un fragmento del Salmo 40. Y si miramos en las Biblias, por lo menos en la mía, dice súplica por la liberación en el título de este salmo. Hay un paréntesis, dice Salmo 40, 13 al 17, que son los versículos a los que hace referencia estos 5 versículos del Salmo 70. Sigue diciendo aquí en el subtítulo, al músico principal, Salmo de David, para conmemorar. Entonces, de pronto dentro de ese Salmo 40, que son, porque es mucho más extenso que este 70, son 17 versículos. Ese fragmento quizás formaba parte de algún estribillo, de algún cántico especial, que quizás lo usaban para recordarlo, es probable, en momentos de crisis. Puse por título a el estudio de esta noche, Confianza en tiempos de angustia. Y estaba meditando mucho en este aspecto. Quizás a mí mismo el Señor tiene que o quiere decirme algo relacionado con este punto, porque compartí recientemente un estudio sobre el libro de Job. De hecho, ayer en Lagos lo compartí. Y muchos de los pensamientos relacionados con ese estudio venían a mi mente repasando estos 5 versículos de este Salmo 70. Quiero invitarlos a leerlo. Espero que tengan una Biblia ahí a la mano. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente y ustedes me siguen en la versión que tengan ahí. Entiendo la mayoría es la Reina Valera 1960. Salmos 70. Por favor, Dios, rescátame. Ven pronto, Señor, y ayúdame. Versículo 2. Que los que tratan de matarme sean humillados y pasen vergüenza. Que los que se deleitan en mis dificultades retrocedan con deshonra. Que su vergüenza los horrorice, porque dijeron, ajá, ahora sí lo atrapamos. Versículo 4. Pero que todos aquellos que te buscan estén llenos de alegría y de felicidad en ti. Que los que aman tu salvación griten una y otra vez, grande es Dios.
En cuanto a mí, pobre y necesitado, por favor, Dios, ven pronto a socorrerme. Tú eres mi ayudador y mi salvador. Oh Señor, no te demores. Vamos a orar antes de continuar. Amado Dios y Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por este salmo que vamos a estudiar esta noche. Te rogamos, Señor, que tú nos permitas disfrutar de la palabra tuya y extractar lo que tú quieres decirnos a través de ella y por la obra de tu Santo Espíritu. Señor, gracias porque tu palabra es viva y es eficaz. Y oramos, Señor, para que cada uno de quienes estamos aquí reunidos en esta noche, alrededor de tu presencia y estudiando esta porción de tu palabra, podamos ser bendecidos, podamos ser tocados por la palabra tuya y que estemos dispuestos a poner por obra lo que tú quieres enseñarnos a través de ella. Gracias, Señor, porque podemos acudir a ti. Y lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El primer versículo que leíamos dice, oh Dios, acude a librarme. Apresúrate, oh Dios, a socorrerme. En la Reina Valera utiliza las dos veces la palabra Dios, pero si se dieron cuenta en la que yo leí, Nueva Traducción Viviente, usa en el primer renglón Dios y en el segundo renglón Señor. Son allí dos palabras distintas acudiendo a Dios. Y a mí esto me hace pensar en el sentir del salmista al invocar en su momento de clamor la ayuda de Dios, viéndolo como el Dios soberano, todopoderoso, quien es todo, quien es la plenitud de todo, quien lo llena todo. Y para alguien pudiera resultar irrespetuoso, el salmista dice, apresúrate, oh Dios, a socorrerme. Pero a mí me parece interesante que en ese clamor por ayuda el salmista viene es a la presencia de Dios, del Dios Todopoderoso. ¿Y quién de nosotros, hermanos, no ha estado angustiado? ¿Quién de nosotros por una u otra circunstancia no se ha sentido acorralado por una enfermedad quizás, por una deuda, por una crisis en una relación de pareja, por una crisis, por carencia de alguna cosa, por una falta de trabajo quizás para poder tener el sustento? Creo que todos nosotros hemos pasado por esos momentos angustiantes, agobiantes, donde según podemos extractar aquí de la expresión del salmista, él mismo se está sintiendo como acorralado, diciendo, por favor, Señor, rescátame. Ven pronto, dice la Nueva Traducción Viviente. Ayúdame. Y a mí, este primer versículo me hacía pensar en lo que yo mismo, en la mayoría de los casos, hago. Busco primero resolverlo a mi manera. Busco primero salirme a mi manera de la situación complicada. Busco las soluciones en mi propia sabiduría. De pronto en ocasiones usando algunos caminos que no son correctos. Pero qué interesante que el salmista aún
en ese sentido de urgencia, viene a la presencia de Dios. Y para pedir ayuda a Dios, se necesita primero reconocer que se necesita de esa ayuda. Cuando nosotros nos creemos autosuficientes para resolver la circunstancia en la que estamos, tratamos de poner nuestra sabiduría por delante. Se necesita reconocer que somos incapaces para poder hacer lo que hizo el salmista. Expresar este clamor de urgencia para ser librado, para solicitar el socorro del Señor. Y se necesita en esas expresiones del salmista al nombre de Dios reconocer que Él es suficiente. Como dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Algunos se sienten más tranquilos traduciéndolo, nada me falta. Porque siento yo que la expresión del salmista, no solamente aquí, sino en casi todos los salmos, deja ver su dependencia del Señor, que él se siente dependiente del favor de Dios, que él se siente incapaz. Y un hombre que también trató de resolver muchas cosas a su manera, que cometió muchos errores, pero que por lo menos en las expresiones que encontramos en los salmos, él busca, y en este caso, con sentido de urgencia, la ayuda del Señor. Hermano, hermana, no sé en qué circunstancia está usted en este momento. ¿Está pasando por un momento de aflicción? ¿Por un momento de dificultad? ¿Ha hecho usted lo que nos muestra David aquí en este Salmo 70? Ir a la presencia del Señor de una manera sencilla, humilde, buscando la ayuda del Señor. Sinceramente, genuinamente pidiendo al Señor su socorro. Para eso se necesita también estar dispuesto a aceptar la respuesta del Señor. Sabemos por la historia que encontramos en la palabra de Dios que David pasó por momentos muy difíciles, situaciones en las que él se vio enfrentando a sus propios amigos que querían matarle, enfrentando dificultades extremas, pero él confía en el Señor. Al final del Salmo, en el versículo 5 dice, ayuda mía y mi libertador eres tú. Y hermanos, quiero insistir en esto, en que es necesario, cuando vamos a la presencia del Señor, realmente reconocer que Él es nuestra ayuda. Si solicitamos de Él su rescate, su ayuda, su auxilio, su socorro, es porque creemos que
Él, nuestro Dios Todopoderoso, tiene el poder suficiente para sacarnos de la situación en la que nos encontremos. No en la sabiduría nuestra, en la sabiduría de Él. No de acuerdo a lo que nosotros creemos que es lo mejor, sino de acuerdo a lo que es su voluntad. Esa necesidad de protección divina, hermanos, no es solo una cuestión teológica. Muchas veces lo cantamos, muchas veces lo decimos, muchas veces recitamos textos bíblicos, que mi socorro es el Señor, que mi ayuda es Él, que la roca de mi salvación. Pero eso para el salmista y para nosotros debe ser una realidad. Y para eso se requiere que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. Decirle al Señor, oh Dios, acude a librarme, apresúrate, Señor, a socorrerme. Implica que estoy dispuesto a entregar esa dificultad, a entregar ese problema que tengo, a entregar esa aflicción en sus manos para que Él sea quien lo resuelve. Insisto, no a mi manera, sino de acuerdo a su voluntad. El versículo 2 de este Salmo 70 es algo que pues a mí me ha llamado la atención porque aparece en varios salmos, inclusive en varios de los que a mí me ha correspondido presentar en esta travesía que hemos hecho ya de 70 salmos, y es acerca de sus enemigos. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal desean. Al margen del sentir del salmista en presentar esta situación delante del Señor, siento que se requiere también dependencia del Señor para hacer esto. ¿Quién de nosotros no ha tenido adversarios? Personas que, como dicen los muchachos, nos llevan en la mala. Personas que de pronto no nos pasan por X, Y o Z. Y hermanos, creo que entregar eso en las manos del Señor es un ejercicio que no es fácil. Muchas veces en nuestra oración quisiéramos pedir para esas personas que son enemigos, adversarios nuestros, contradictores nuestros, quisiéramos pedir castigo del cielo. Y notamos aquí en esa forma escueta en la que el salmista está exponiendo de manera genuina sus emociones, vemos que es una conducta que pudiéramos llamar natural. Pero de cualquier manera, el salmista lo está haciendo en la presencia de Dios, pidiendo que esos que buscan su vida queden avergonzados. Es decir, si alguien que está buscando hacerle daño a él no lo puede lograr, pues es una vergüenza para esa persona. Pero se necesita tener esa dependencia del Señor, esa confianza en el Señor para poderlo presentar de esta manera. Porque si es que resulta que ese adversario que yo tengo, ese contradictor que yo tengo, es contradictor mío porque yo soy arrogante y entonces yo no me dejo de nadie y me he logrado
que él sea mi contradictor y casi que mi enemigo por mi conducta, pues difícilmente yo voy a poder presentar eso delante del Señor. Pero cuando desde mi corazón no hay nada en contra de esa otra persona, puedo tranquilamente, insisto, no ir a decir, no ir a pedirle al Señor el mal para esa otra persona, porque sabemos que no es conforme a la palabra de Dios, pero podemos de manera genuina decir, Señor, tú conoces esta situación, tú sabes lo que está pasando, encárgate de eso, Señor, que eso que está viniendo contra mí no prospere, que es como el sentir de sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida, sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal desean. Dice en la Nueva Traducción Viviente que los que tratan de matarme sean humillados y pasen vergüenza, que los que se deleitan en mis dificultades retrocedan con deshonra. Muchas veces, hermanos, nos pasa, y lo digo a título personal, ese tipo de situaciones, de contradictores, de adversarios, de conflictos interpersonales, queremos resolverlos a nuestra manera. Pero, insisto, lo digo a título personal, ¿qué tan difícil es llevar eso a la presencia del Señor? Porque quizás muchas veces me toca a mí renunciar a mi altivez, a mi arrogancia, a mis conceptos y agachar la cabeza y quedarme callado. De pronto el Señor me muestre eso y poder tener la confianza en que si deposito eso en las manos del Señor, el Señor se va a encargar. Se requiere confiar en el Señor. Se requiere usar la expresión del versículo 1 del salmista, reconocer en Dios el Todopoderoso y a la vez el Señor, el dueño de todo. Y hermanos, yo creo que ese aspecto es el que nos hace falta ejercitar, reconocer quién es nuestro Dios, que Él es capaz de todo, todopoderoso, que Él puede encargarse de cualquier cosa que nos aflija, que nos angustie. Y en medio de la aflicción, notamos en el versículo 1 que el salmista con toda confianza lo presenta delante del Señor, acordándose de sus adversarios, de sus contradictores, de sus enemigos, de los que buscan su vida, con toda confianza los puede presentar delante del Señor, porque su confianza está realmente puesta en Dios. En el versículo 3 hace mención de los que se burlan de él, sean vueltos atrás en pago de su afrenta hecha, los que dicen, dice la versión que les leí, porque dijeron, ajá, ahora sí lo atrapamos. Es una expresión como de burla. Y el salmista reconoce que hay ese tipo de personas detrás de él, buscando burlarse. ¿En qué sentido a nosotros nos pasa? En el ministerio que el Señor ha encargado en nuestras manos, con personas con las que convivimos diariamente. Hay muchos que quieren burlarse de nosotros. Y muchas veces tenemos esa fuerte, ese fuerte impulso de querer resolverlo con nuestra sabiduría, con nuestra inteligencia, con nuestra capacidad. Pero qué bueno que podamos ejercitarnos en llevar esto en la presencia del Señor. No es fácil, porque siempre queremos tener la razón.
Pero qué importante, hermanos, tener realmente nuestra confianza puesta en Dios, en el Dios todopoderoso en el cual creemos, en nuestro Señor, en nuestro Padre, reconociéndole a Él toda su grandeza, toda su majestad, su soberanía. El versículo 4 pareciera como un cambio de página, como otro tema, en medio de ese momento en el que el salmista expresa su aflicción, pide con urgencia la ayuda de Dios, presenta delante del Señor sus enemigos, sus adversarios, los burladores que están detrás de él. Dice, gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. Y digan siempre los que aman tu salvación, engrandecido sea Dios. Hermanos, creo que tenemos suficientes razones para estar gozosos. Aún en medio de la aflicción, porque recordemos que llevamos 3 versículos de 5 que se compone este salmo, donde se está hablando de los momentos, y sabemos a través de la historia de David, los momentos de aflicción por los que él tuvo que pasar. Pero dice, gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. A veces vemos creyentes amargados todo el tiempo. Y para mí, hermanos, lo digo sinceramente, eso es un mal síntoma. Porque firmemente creo que tenemos razones suficientes para estar alegres. Y la razón por la que muchas veces perdemos el gozo y la alegría en el Señor es porque se nos olvida quién es nuestro Señor. Es porque se nos olvida quién es nuestro Dios. Dice, gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. Gozarnos y alegrarnos en el Señor. Y hermanos, para gozarnos y alegrarnos en el Señor necesitamos llenar nuestra cabeza, también nuestro corazón, pero llenarnos de pensamientos como nos lo indica el apóstol Pablo allá en Filipenses. Todo lo amable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, todo lo que tenga virtud, todo lo que sea digno de alabanza. En esto pensad. Cuando vemos el apóstol Pablo escribiendo las cartas, o cuando vemos lo que él escribió más bien, porque no lo vemos escribiendo, cuando vemos lo que él escribió y leemos el contenido de sus cartas y recordamos en qué momentos se escribieron, en qué momentos de aflicción estaba el apóstol Pablo, hermanos, yo creo que la forma en la que él se gozaba y alegraba en el Señor era llenándose de esos pensamientos de quién es su Señor. Para expresar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para expresar, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Para expresar, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aún estando
encarcelado, en calabozos, náufrago, pasando por todo lo que pasó, él se gozaba y se alegraba en el Señor. ¿De qué manera lo hacía? Llenándose de pensamientos de quién es el Señor. Por eso me parece importante encontrar que en el primer versículo de este Salmo 70 hace uso de dos de las formas de nombrar a Dios, reconociendo el poder de Dios, reconociendo quién es Dios. Y hermanos, la manera de gozarnos y alegrarnos en el Señor es recordando que Él es nuestro Padre, que el Dios Todopoderoso es nuestro Padre. Aún más, que el Espíritu de Dios está en cada uno de nosotros. Eso debe ser razón suficiente para gozarnos y alegrarnos en Él. De hecho, como lo expresa también el apóstol Pablo, recordar que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Hermanos, ese gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, implica un ejercicio. Es como si alguien dijera, para estar en buen estado de forma, tienen que hacer ejercicio. Si quieren bajar de peso, dejen de comer. O sea, no es algo que se da así sin esfuerzo. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. Implica que usted y yo, hermanos, tenemos que esforzarnos por gozarnos y alegrarnos en el Señor. Al levantarnos cada día, cuando damos gracias al Señor por la noche que pasó, por el día que llegue, ojalá hermanos, que eso no se convierta en un rito, sino que sea el momento en el que decimos gracias Señor, que amanecí. Gracias Señor, porque tengo razones suficientes para estar alegre. Cada día es un día más cerca del día que vamos a estar en la presencia del Señor. Y cuando empezamos a nutrirnos con esos pensamientos, de seguro, hermanos, debemos tener razones para gozarnos y alegrarnos. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan y digan siempre los que aman tu salvación, engrandecido sea Dios. Esta expresión de la segunda parte de este versículo 4 expresa una alabanza al Señor. Alguien pudiera decir, pero ¿cómo así que digan engrandecido sea Dios y Dios es grande y Dios es todopoderoso y tiene toda su magnificencia? Es decir, ¿para dónde más grande? Pero es la expresión en la que podemos reconocer la grandeza de Dios. Y también es un ejercicio que tenemos que hacer. Alabar al Señor, reconocer su grandeza, reconocer sus virtudes, reconocer lo que Él es para nosotros, expresarlo, declararlo. Y cuando digo declararlo, me refiero a decirlo. ¿Quién es Dios? Ante otros, cuando nos pregunten, es que yo creo en un Dios o en el Dios Todopoderoso. Yo confío en Dios. Sé que esto va a pasar o no va a pasar, o sé que estoy en las manos de Dios, entonces no me preocupa lo que pase. Es una forma de engrandecer el nombre de Dios. Alabarle a través de lo que expresamos en las circunstancias
que podamos pasar en nuestro día a día. Hermanos, qué precioso ver que en un momento de aflicción donde el salmista estaba derramando todas sus emociones de preocupación por la aflicción que pasaba, presentando todo lo que sentía en relación con las personas que le estaban asediando, que él exprese este sentir de gozarse y alegrarse en el Señor, de exaltar, de engrandecer el nombre del Señor. Muchas veces nos encontramos hasta nosotros mismos con personas que les cuesta trabajo públicamente reconocerse cristiano. De pronto con oportunidades para engrandecer el nombre del Señor y nos quedamos callados. Decimos que confiamos en un Dios todopoderoso, magnífico, pero no somos capaces de declararlo delante de otros porque quizás nos da pena que se burlen de mí, que digan cualquier cosa. Digan siempre los que aman tu salvación, engrandecido sea Dios. Versículo 5. Yo estoy afligido y menesteroso, pobre y necesitado, dice la Nueva Traducción Viviente. Apresúrate a mí, oh Dios, ayuda mía y mi libertador eres tú. Oh Jehová, no te detengas. El contraste en quiénes somos nosotros y quién es Dios. Cuando no tomamos conciencia de nuestra incapacidad, nos cuesta trabajo buscar ayuda en el Señor. Cuando creemos que podemos resolverlo a nuestra manera, no podemos declarar como el salmista, ayuda mía y mi libertador eres tú. Él, David, se reconoce como un pobre y necesitado. Hermanos, no se trata aquí de andar diciendo y publicando en estados y poniendo en cualquier lado, es que yo soy un pobre, menesteroso, afligido, necesitado, yo no sirvo para nada, yo soy... No se trata de eso. Se trata es de reconocer delante del Señor que yo no soy nada, delante del Señor, para así reconocer que Él puede ser nuestra ayuda y nuestro libertador. Hermanos, la altivez nuestra muchas veces nos impide gozar de la ayuda del Señor, de la respuesta del Señor, de las soluciones del Señor, porque no nos reconocemos necesitados. Y muchas veces esperamos hasta tocar fondo para ahí sí reconocer que necesitamos la ayuda del Señor. Yo noto en David, inclusive en las historias, en la historia que está relatada de él, en el momento o desde el momento en que fue ungido por Dios como rey y todo lo que tuvo que pasar siendo el ungido del Señor,
pero reconociendo el poder de Dios. Y noto en este hombre siempre ese sentir de verse él necesitando de la ayuda de Dios. Tuvo sus caídas, claro que sí, porque fue un hombre como cualquiera de nosotros. Y quizás esas caídas fueron cuando decayó en su manera de pensar en relación con quién es Dios y quiso resolver a su manera. Pero se le ve siempre en dependencia del Señor, hermanos, y quizás esta es la mayor lección que podemos encontrar en este salmo. El Dios en el que usted y yo creemos es más grande que cualquier problema que podamos enfrentar. Pero eso tenemos que interiorizarlo realmente. De verdad creer que nuestro Dios es más grande que cualquier problema que podamos tener. Y hermanos, eso nos llena al reconocer que nuestro Dios es nuestra ayuda, es nuestro refugio, es nuestro libertador. Nos llena de gratitud y nos llena de alegría. Cuando tenemos nuestra confianza puesta en el Señor, eso produce gozo, aún en la dificultad más terrible que podamos tener. No entendemos cómo algunos hombres de Dios podían estar confiados en el Señor en medio de dificultades terribles. Pero la razón es cuando reconocemos que nuestro Dios es nuestro libertador. Él es nuestra ayuda. Y como dice en el subtítulo del Salmo 70, para conmemorar. Qué bueno que en nuestra mente esté siempre ese estribillo de un Dios que acude a librarnos, de un Dios en el cual podemos gozarnos y alegrarnos, de un Dios que podemos engrandecer su nombre, porque Él es soberano y Él es todo, y Él es todopoderoso, y es un Dios que es nuestra ayuda, que es nuestro libertador. Hermanos, no hay dificultad grande, aflicción grande que pueda estar por encima del poder de Dios. Y eso debe animarnos, debe confortarnos, debe llenarnos de alegría y gozo, como dice el versículo 4. Ojalá, hermanos, que el Señor nos ayude a cada uno a reconocer quién es nuestro Dios. De manera sincera, no como una teoría, no como un cántico que cantamos de labios para afuera, sino como algo que sentimos desde lo profundo de nuestro corazón. Y ese reconocer quién es nuestro Dios nos va a llevar al gozo y a la alegría, pero también al disponernos a servirle a Él, a disponernos a hacer su voluntad. De eso se trata el gócense y alégrense
los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, engrandecido sea Dios. Dios y Padre, te damos gracias porque tú eres nuestro Dios todopoderoso. Y gracias, Señor, porque con toda confianza podemos echar toda nuestra ansiedad sobre ti. Tú conoces las aflicciones de cada uno de quienes están aquí o quienes estamos aquí reunidos en esta noche. Señor, te rogamos que tú nos ayudes en medio de la dificultad a confiar en ti, a gozarnos y alegrarnos en ti, a engrandecer tu nombre a través de lo que vivimos, de lo que hacemos, porque tú ya nos has dado suficiente, nos has llenado de grandes bendiciones espirituales y eso es motivo de mucho gozo para nosotros. Padre, ayúdanos a exaltar tu nombre aún en medio de las dificultades. Te damos gracias por tu palabra en esta noche, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Buenas noches.